La siguiente organización que nos acompaña hoy es la Cátedra de Racismos, Migraciones y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. No sé si se encuentran telemáticamente. Ok. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Si podemos compartir, Francisco. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad en nombre de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile y del proyecto Anillos por el acceso a derechos también para las personas migrantes. Sí, disculpa, necesito que por favor se acerquen más al micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Mejor, hola, y que si no están, quienes no estén hablando, si pueden apagar su micrófono a la vez también. Les voy a comentar que son 10 minutos de presentación. Al minuto número 9 yo les avisaré que les queda 1 minuto y luego pasaremos a ronda de preguntas. Bienvenidos a este espacio de la Comisión de Derechos Humanos. Adelante. Muchísimas gracias. Quería saber si me escuchan bien. Sí, pero todavía... ¿Podría colocar el PowerPoint, por favor? ¿Nos puede autorizar a compartir pantalla? Los vamos a autorizar a compartir pantalla. Están autorizados ya, de hecho pueden compartir, pero por favor apaguen los micrófonos quienes no vayan a estar hablando durante la presentación, porque se escucha un poco de ruido ambiente. Sí. Perfecto. ¿Puede ponerlo en pantalla completa, Francisco? Sí, un segundo, solo una cosa técnica. A los que están en la sala, que lo que se escucha ruido es de otro micrófono, no de los expositores que están con la cámara abierta, entonces no sé si es que allá pueden silenciar directamente. Aunque ahí parece que se silenció. Bueno, ¿puede avanzar, Francisco, por favor? Adelante, pueden empezar su presentación. Ahora sí, primero que nada, al origen, estamos frente a una historia violenta que precede a la formación del Estado-Nación. Contra la población africana, producto de la trata transatlántica de esclavos y el mercado que introdujo el colonizador. Contra los pueblos originarios, pues el nuevo Estado no contemplaba a todos en su diversidad. La clase dominante era supremacista, patriarcal e ideológicamente colonial. Se impuso una identidad nacional que buscaba combatir a enemigos. Se construyó una identidad imaginada y excluyente hacia los pueblos, descartando sus saberes y culturas, y se organizaron enfrentamientos con el pueblo mapuche para facilitar esa construcción de un enemigo y justificar el despojo. Se buscó el desarrollo mirando a Europa. Un racismo histórico se estructura así para afiatar la homogenización que precisaba el nuevo Estado-Nación chileno. La propuesta de mejorar la raza permanece. Adelante, Francisco. Chile es hoy un país de inmigración. Las distintas crisis de países de la región han empujado a las personas a migrar, buscando refugio y trabajo en Chile, un país que han considerado generoso y amable. Hoy forman parte de la sociedad chilena y de nuestra clase trabajadora. Han traído consigo su historia, saberes, culturas. Han estado presentes durante las últimas crisis y también han sido víctimas de la represión durante la rebelión de octubre y posteriormente durante la pandemia. Han sido humillados y humilladas, y aún así resisten y trabajan. Parte de la sociedad chilena se ha sentido invadida y ofendida debido a una producción de sentidos comunes negativos frente a sus llegadas. Se les ha criticado todo, su lengua, sus acentos, el modo de caminar, vestirse, interactuar o gesticular, también el modo de educar a sus niños y niñas y de armar la vida. Francisco, ¿lo puede mover? Por lo tanto, el ordenar la casa, y que hoy día lo planteamos como el orden de la casa, como propuesta, no es algo nuevo. El racismo lo hemos definido como un sistema de dominación totalitario y un hecho social que contiene una ideología que postula la desigualdad entre los seres humanos para provocar explotación, justificar castigos, ejercer persecuciones a comunidades específicas y racializar a mujeres, hombres y niños. Está anclado en la historia de las naciones, se estructura en la economía y la política y se manifiesta en leyes, reglamentos y decretos hasta hacerse visible en los encuentros más cotidianos. Hoy es urgente regularizar a las personas migrantes, particularmente a niños y niñas, sobre todo a quienes han llegado en el periodo de pandemia. Establecer normas jurídicas que no criminalicen a las personas en movilidad humana. Condenar institucionalmente los discursos de odio y las prácticas racistas. Generar una institucionalidad que favorezca la pluriculturalidad y la plurinacionalidad.
acoger y atender con criterios de pro persona en las instituciones, educar, considerando el lugar que tienen las diferentes culturas en el enriquecimiento de la sociedad chilena, comprender situaciones que nos pueden suceder porque ya ocurrieron. Campaña en la que estamos actualmente para conocer las razones y sumarnos a los derechos, a la campaña por los derechos de la niñez migrante. Adelante, Francisco. Y el racismo, no olvidemos, divide a las sociedades, supone a seres humanos superiores a otros. No es nuevo, permanece en el modo de pensar, sentir y actuar, se manifiesta contra los pueblos, se ata al clasismo, al machismo, al sexismo, produce discursos y acciones racistas, busca justificarse científicamente, asigna diferencialmente derechos y deberes, deshumaniza, inferioriza, diferencia, construye odio y menosprecio, supone que el blanco es un ser superior, produce sentidos comunes y falsas realidades, conduce al apartheid, permite la agresión, la segregación y las masacres colectivas. Y mes de septiembre, estaremos todo el mes, queremos instalar el día 30 de septiembre como Día contra el Racismo en Chile. Le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias a las y los constituyentes aquí por escucharnos. Nuestro diagnóstico como cátedra es que Chile viola gravemente los derechos humanos de manera masiva y sistemática, tanto por normativa, como es el antiguo decreto ley 1094 de la dictadura, que en su momento se aplicaba no solo a las personas migrantes, sino también a los hijos de chilenos exiliados, como la nueva ley de migraciones, tanto en cuanto funcionan algunos organismos del Estado, como el Departamento de Extranjería, que tiene una política sistemática de vulneración de derechos, tanto en los defectos de alguna normativa como la ley antidiscriminación, como los juicios contra comuneros mapuches, entre otras manifestaciones de esta discriminación sistemática del Estado. Desde la cátedra hemos emprendido diversas acciones, tanto informando a distintos comités de Naciones Unidas, presentando algunas acciones a nivel nacional y sobre todo tratando de contribuir a la mejora tanto de la legislación y de la normativa interna, por lo cual consideramos que es imprescindible el poder participar en esta instancia y ofrecer toda nuestra colaboración a la convención. Como dijo Bertolt Brecht, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Como primer punto, consideramos que una nueva constitución debe estructurarse sobre los tratados y los estándares de derechos humanos. Aquí simplemente enunciamos algunos. La Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y sus protocolos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, entre otras. Y vamos a traer aquí simplemente a modo de titulares algunas de nuestras principales propuestas, respecto de las cuales podremos entregar más información a su debido tiempo. En primer lugar, es necesario constitucionalizar las obligaciones de tratados y otros instrumentos de derechos humanos. El poder avanzar en una definición de la prohibición de discriminación en la línea o en línea con los principales instrumentos internacionales, con la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, con la Convención también para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, entre otros cuerpos normativos que nos pueden permitir poder avanzar de esta noción del artículo 19, número 2 de la Constitución, y de formas restringidas, como es la actual ley Zamudio o ley antidiscriminación, que presenta una serie de problemas que han sido denunciadas por diversos especialistas, como el profesor Tomás Vial, o abogados como Constanza Valdés, entre otros. También es necesario poder avanzar en una nueva constitución en la protección reforzada de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, con un enfoque de carácter interseccional, con perspectiva de género, y con también una protección de la infancia contra toda forma de odio y discriminación. Debe estructurarse además un sistema de garantías que puedan hacer concretizar estos derechos. Deben haber instituciones, ya hemos visto que el Instituto de Derechos Humanos, tanto por cuestiones de su propia normativa, como por distintas razones,
no está funcionando todo lo bien que se debería. Ya ustedes han escuchado diversas críticas al mismo. Debe existir una verdadera institucionalidad de derechos humanos que no esté cruzada por el binominalismo. Deben fortalecerse las acciones constitucionales ante la crisis provocada por el estallido social, ante las graves violaciones de derechos humanos. Las cortes de apelaciones, mediante recursos de protección y de amparo, no dieron abasto y no fueron capaces de controlar la violencia policial. Se debe también reflexionar sobre nuevos desafíos en materia de migraciones contemporáneas, como es el desplazamiento que va a provocar el cambio climático. Y esto en línea con el informe que se dio a conocer la semana pasada, que da cuenta que Chile probablemente es uno de los países en el mundo que más efectos va a sufrir por el crecimiento del nivel del mar. Y también debe avanzarse en la tipificación de las formas de incitación al odio, porque justamente es a través primero de la destrucción por medio de discursos que luego se avanza a la destrucción de los seres humanos, como recuerda el profesor Zaffaroni. Yo simplemente quiero cerrar, y aquí en nombre de María Emilia, de la cátedra y de todos quienes la componen, que es un grupo interdisciplinario, ofreciendo desde ya todo el apoyo para la labor de esta convención y nuestros mejores deseos para que pueda fructificar su trabajo en pos de un Chile mejor para todos sus pueblos. Muchas gracias, honorables comisionadas y comisionados convencionales, por escucharnos. Por mi parte también quiero agradecer muchísimo la posibilidad de haber dicho lo que dijimos, decir que el racismo está presente, ha estado presente en la propia constituyente, ha sido una vergüenza lo que ha ocurrido, por lo tanto denunciamos y seguimos trabajando en contra de estos actos de odio, de estos actos racistas y sobre todo de lo que están sufriendo hoy día niños y niñas de la migración. Muchísimas gracias y ojalá podamos juntos y también nosotros contribuir con este trabajo, tanto desde la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas como desde el Proyecto Anillo de la Universidad de Chile por el acceso a derechos, a que este país alguna vez pueda vivir en condiciones de igualdad. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Convencionales, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Carolina, adelante. Muy buenas tardes a todo el equipo de la cátedra que acaban de exponer, el equipo de Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, especialmente a María Emilia, que tuve el gusto, el honor, probablemente ella ni siquiera se acuerda porque fueron 2 segundos que cruzamos en un encuentro en la ciudad de Arica y fue muy placentero escucharla tal como hoy en esta exposición. En realidad yo no tengo preguntas, solamente quería agradecer primero la exposición y en segundo término, efectivamente ustedes han planteado la posibilidad de poder apoyar como equipo de cátedra en este proceso. Estamos aquí los coordinadores de la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos Ambientales de la Naturaleza y vamos a transmitir también a la coordinación de la comisión. Me parece que es fundamental contar con toda esta experiencia, con todo lo que cada una y cada uno de ustedes, además de todo lo que hemos también conocido. Han sido, no sé si alguna de ustedes ha tenido oportunidad de ver alguna de las audiencias de estos días que han sido un poco fuerte. Ha sido un camino también importante, pero yo más que nada agradecer, no por exponer ante nosotros, sino por la oportunidad que junto a todas las otras audiencias le permiten a este país hoy día escuchar en un espacio distinto, de una manera distinta, de una manera histórica. Es una palabra que ha sido recurrente en mí en estos últimos días, porque de verdad siento que es histórico que nos podamos plantear ante un país que no habla de las violaciones a los derechos humanos, que no habla de la impunidad que tenemos en este país, que no habla de la pobreza, que no habla de la desigualdad,
que no habla de las urgencias, que no valora las resistencias que se han tenido a lo largo de los años. Y desde la academia quiero decir que siento que también respecto de, por ejemplo, esta cátedra es también una forma de resistencia, porque formar desde esta mirada, vaya que es importante en este país. Así que solamente mi admiración y mi agradecimiento por este espacio que se permitieron para las audiencias de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a usted. Qué alegría haberla visto en algún momento en esa hermosa ciudad donde efectivamente hoy día las cosas han sido tan duras, sobre todo en lo que atañe a las fronteras, ¿no? En lo que atañe, por ejemplo, un poco más al sur, con el Plan Colchane y lo que están viviendo hoy día las personas viviendo en la calle, y además a partir de discursos extremadamente duros contra sus personas. No olvidemos lo que significa ser mujer, pobre, negra, haitiana, madre, no hablar español, y no olvidemos con ello no solamente a Joan Florville, sino a Monique Joseph, sino también a Rebeca Pie, sino también a Benito Lalán, y también a todas las mujeres que han entrado por la frontera, que han llegado prácticamente muertas a la frontera, que han tenido problemas gravísimos de salud, y pensemos que tenemos que tener claro que lamentablemente muchas veces una persona migrante no le interesa mucho a la sociedad. Afortunadamente por abajo, con las ollas comunes, ¿no? Con los proyectos de organizaciones civiles, con el trabajo que se hace cuando la alimentación es un derecho humano, cuando efectivamente allí, en donde falta la alimentación, falta el techo, la gente se junta, se une, y efectivamente ya no se le dice migrante a un migrante, se le dice vecino o se le dice vecina. Pienso que tenemos mucho por hacer todavía en un país que no se ha acostumbrado a pensar que sí hoy día es un país de inmigración. Por lo tanto, agradecemos enormemente esta oportunidad, y tenemos también nuestros proyectos que hace muchos años estamos llevando a cabo, y que por eso venimos también en nombre de ellos, del proyecto Anillo, junto con la Cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas, a ofrecer el conocimiento de estudiantes, de profesores, de académicos y académicas en lo que hemos llevado a cabo estos años. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a ustedes también. Ivana también tiene una pregunta para ustedes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias María Emilia, Francisco, por la exposición. Tengo una pregunta para ustedes, porque el análisis que ustedes hacen es profundo y tiene que ver también con... Yo veo que hay una narrativa descolonizadora, una narrativa que viene desde la mirada decolonial, que trata de insertar otras formas desde el pensamiento, hacer una crítica a la subalternidad de los grupos históricamente enajenados, desplazados, y creo que esto es importante también decirlo, incorporarlo en esta Constitución. Yo me he dado cuenta que hemos transversalizado varios elementos importantes, lo que llevamos de la Convención. Hemos transversalizado la descentralización, la descentralización, la paridad, el ecologismo, el ambientalismo, pero siento que no ha sido muy transversal esta mirada decolonial, y yo creo que es también prioritario transversalizarla. Les pregunto a ustedes, ¿de qué forma podríamos llegar a hacerlo para que este pensamiento crítico también pudiéramos incorporarlo dentro del trabajo que vamos a generar en las futuras comisiones permanentes de la Convención? Sí, muchas gracias, Ivana, qué bueno que señala esto. Efectivamente, no podemos pensar, ¿no? O no podemos pensar cómo cambiar la situación o cómo contribuir a la vida chilena, ¿no? En este contexto. No podemos dejar de trabajar hacia adentro, planteando eso en primer lugar, y desarmar conceptos, desconstruir también ideas hechas. Y, como decía Benjamin, a peinar la historia a contrapelo, buscar lo que no se ha dicho. Y por lo tanto, yo solo le podría decir educar una y otra vez,
y transversalizar los cursos sobre interculturalidad en todas las carreras de las universidades, por ejemplo, para que la atención, por ejemplo, en un CEFAM, a una persona migrante, a una mujer que no habla español, sea una atención decente. Creo que hay un trabajo por hacer que es larguísimo y que fundamentalmente tiene que ver con una educación que vaya tanto a nivel académico, pero también a nivel del hogar y a nivel de las escuelas, incluso de los jardines infantiles. Muchas gracias a la Cátedra de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile por su presentación.